Gloria a Dios. Saludo con la paz del Señor a todos mis hermanos. Hoy quiero compartir una porción de la palabra de Dios, palabra que se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 23, versículo 1. Voy a estar haciendo lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice su palabra. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de una madre, las cuales fornicaron en Egipto, en su juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus pechos, allí fueron estrujados sus pechos virginales, y se llamaban la mayor Ahola y su hermana Aholiba, las cuales llegaron a ser mías, y dieron a luz hijos e hijas, y se llamaron Samaria Ahola y Jerusalén Aholiba. Y Ahola cometió fornicación aún estando en mi poder, y se enamoró de sus amantes los asirios, vecinos suyos, vestidos de púrpura, gobernadores y capitanes, jóvenes codiciables todos ellos, jinetes que iban a caballo. Y se prostituyó con ellos, con todos los más escogidos de los hijos de los asirios, y con todos aquellos de quienes se enamoró, se contaminó con todos los ídolos de ellos, y no dejó sus fornicaciones de Egipto, porque con ellas se echaron en su juventud, y ellos comprimieron sus pechos virginales y derramaron sobre ella su fornicación, por lo cual la entregué en mano de sus amantes, en mano de los hijos de los asirios, de quienes se había enamorado. Ellos descubrieron su desnudez, tomaron sus hijos y sus hijas, y a ella mataron a espada, y vino a ser famosa entre las mujeres, pues en ella hicieron escarmiento. Y lo vio su hermana Aholiba, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Se enamoró de los hijos de los asirios, sus vecinos, gobernadores y capitanes, vestidos de ropas y armas excelentes, jinetes que iban a caballo, todos ellos jóvenes codiciables, y vi que se había contaminado. Aún a un mismo camino era el de ambas. Y en el versículo 28, porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo te entrego en mano de aquellos que aborreciste, en mano de aquellos de los cuales se hastió tu alma, los cuales procederán contigo con odio y tomarán todo el fruto de tu labor, y te dejarán desnuda y descubierta. Y se descubrirá tu inmundicia de tus fornicaciones, y tu lujuria y tu prostitución. Estas cosas se harán contigo, porque fornicaste en pos de las naciones con las cuales te contaminaste en sus ídolos. En el camino de tu hermana anduviste. Yo pues pondré su cáliz en tu mano. También voy a compartir del versículo 38. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día, y profanaron mis días de reposo, pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, a los cuales había sido enviado mensajero. Y he aquí vinieron, y por amor de ellos te lavaste, y pintaste tus ojos, y te ataviaste con adornos, y te sentaste sobre suntuoso estrado, y fue preparada mesa delante de él, y sobre ella pusiste mi incienso y mi aceite, y se oyó en ella voz de compañía que se solazaba con ella, y con los varones de la gente común fueron traídos los sabeos del desierto, y pusieron pulseras en sus manos y bellas coronas sobre sus cabezas. Y dije respecto de la envejecida en adulterios: todavía cometerán fornicaciones con ella, y ella con ellos, porque han venido a ella como quien viene a mujer ramera. Así vinieron a Ahola y a Aholiba, mujeres depravadas. Y en el versículo 49 dice: y sobre vosotras pondrán vuestras perversidades, y pagaréis los pecados de vuestra idolatría, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Amén a la palabra de Dios. Bueno, hubo dos mujeres, dice la palabra de Dios,
Dos mujeres hermanas. Acá la palabra habla de dos ciudades, las cuales se llaman Samaria Ahola, que significa tabernáculo de ella, y Jerusalén a Oliva, de significado mi tabernáculo en ella, las cuales pecaron en contra de Dios. Sigue diciendo su palabra en el versículo 5, y Ahola cometió fornicación aun estando bajo mi poder, dice el Señor, ¿no? Que Dios tenga misericordia y nos libre. Quiere decir que abandonaron a Dios, bendito sea Dios. Quiere decir que abandonaron a Dios para dirigirse hacia el pecado. Miren hasta dónde llega nuestra necedad, nuestra desconformidad, porque hay personas que no se conforman nunca con lo que Dios nos da o no quieren recibir la voluntad de Dios en su vida, que aún estando bajo la mano poderosa de nuestro Dios, aún así lo abandonamos y corremos hacia el camino de la perversidad. Bendito sea el nombre de Dios. Sigue diciendo su palabra, ¿no? Se enamoró de los asirios, gobernadores y capitanes vestidos de púrpura, jóvenes codiciables. Acá vemos cómo ellos se dejaron seducir a simple vista. Ellos vieron lo terrenal, prefirieron desviar su vista hacia lo terrenal. Bendito sea Dios. Bueno, acá debo aclarar que los asirios fueron instrumentos de Dios, que si no me equivoco lo dice en el libro de Isaías. Pero por causa de la soberbia y de la altivez de su rey, se levantaron en contra del pueblo de Dios, y sabemos que todo aquel que se levanta en contra del pueblo de Dios está en contra de Dios, porque solo Dios tiene la autoridad para reprender o castigar a su pueblo. Gloria a Dios, que Dios nos ayude, porque muchas veces pasa que desviamos nuestra vista del camino de Dios, dejamos de ver con la vista espiritual para mirar con la vista terrenal. El enemigo siempre va a buscar desviar nuestra vista, por eso debemos estar atentos, porque el diablo busca seducir a la iglesia de Dios para apartarla de Dios y llevarnos hacia la perdición, porque la iglesia de Dios somos nosotros, ¿no? En su palabra bien lo dice, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Bueno, en el versículo 5 de Primera de Pedro, versículo 8, perdón, de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bendito sea Dios, que Dios tenga misericordia. Podemos ver cómo esta ciudad no solo desviaron su vista, sino que también se contaminaron. Esta ciudad se contaminó de los asirios, comenzaron a servir a los ídolos de los asirios, entraron en la idolatría junto con los asirios. Que Dios nos ayude y nos libre de cometer estas abominaciones en contra de nuestro Dios, en presencia de nuestro Dios, ¿no? Podemos ver cómo antes el hombre creaba imágenes, la palabra bien lo dice, ¿no? Que el hombre creaba imágenes a las cuales adoraban y adulteraban en contra de Dios, imágenes de bronce, de oro, de madera, también dice de barro. Bueno, que el Señor tenga misericordia y nos ayude en este día, que nosotros no seamos así, ¿no? Que no nos apartemos del Señor para correr a la idolatría. Que Dios nos ayude y nos libre de llegar a esto, ¿no? A este punto. Bueno, en la palabra sigue diciendo también las cuales ellos, bueno, acá nos muestra, ¿no? Que en toda la palabra dice, habla de estas imágenes, que ellos eran quienes tenían que mover estas imágenes o las tenían en sus hogares, ¿no? Las cuales ellos tenían que moverlas, porque ellas no se movían por sí solas, ni mucho menos escuchaban, ni oían. Más nosotros tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo escucha, un Dios que no hace falta moverlo porque se mueve por sí solo, un Dios cuyo nombre es digno de ser alabado. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. No hace falta que nosotros lo movamos, porque Él es quien nos mueve a nosotros por medio de su Espíritu Santo y nos da vida eterna, ¿no? Cada día nos da vida y renueva nuestra fuerza por medio de su presencia, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Gloria a Dios, alabanza al Cordero que vive. Pero hoy en día vemos cómo aún quedan ídolos sordos, mudos e inmóviles
a la cual las personas adoran. Vemos que está el tal Gauchito Gil, al cual la gente le hace altares en sus hogares. Hay de todo tipo de virgencitas, bendito sea Dios, Dios tenga misericordia, ¿no? Porque hoy hay vírgenes de todo nombre, de todo tipo, y que el Señor tenga misericordia, porque estas son las que más las personas siguen, las que más se caminan varios kilómetros para ir a ver a estas vírgenes, ¿no? Que solo están en un lugar quietas, no son como nuestro Dios, ¿no? Que nuestro Dios se mueve Él por sí solo, Él es el que nos hace sentir su presencia en todo momento y en cualquier parte que nosotros vayamos y le invoquemos, ahí está Él. No hace falta ir a un solo lugar para sentirle, para hablar con Él. Que Dios tenga misericordia, porque mucha idolatría es lo que hay hoy en día, ¿no? También vemos que hasta a veces la idolatría está en nuestros hogares, como la televisión, el celular, el amor al dinero, la obsesión por lo material. Si nosotros nos ponemos a pensar, son muchas cosas las que nos distraen y nos desvían de Dios, pero esto no quiere decir que no podemos nosotros tener una televisión o un celular, o que no podemos tener bienes materiales, sino que debemos saber utilizarlo para que no nos desviemos hacia el camino de perdición. No le debemos dar entrada al diablo, porque en donde nosotros nos distraemos o nos desviamos del camino de Dios, o nos ponemos a ver cosas en la televisión o en el celular, cosas que no tenemos que mirar, nosotros ahí estamos abriendo una puerta, y ahí es donde el diablo entra y empieza a transformar nuestra vida, a querer meternos más en eso que nosotros nos estamos desviando. Gloria a Dios, que Dios tenga misericordia. Que Dios nos ayude cada día a ocupar nuestro tiempo en Él y no preocuparnos por lo material, lo que vemos a simple vista, ¿no? Porque esas cosas solo son pasajeras, mas Dios no promete vida eterna. Gloria a Dios, alabado sea Dios. En el versículo 9 nos muestra que asimismo por causa de su inmundicia, de su idolatría, Dios los abandonó, porque eso es lo que pasa cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, cuando dejamos a Dios para vivir en la inmundicia, cuando preferimos el pecado, la inmundicia, antes que a Dios, ¿no? Dios se aparta de nosotros, que Dios tenga misericordia. Qué triste es llegar a que Dios nos deseche para darnos cuenta que estamos cegados por nuestra necedad. Que Dios nos ayude cada día a buscar agradarle de Él, agradarle solo a Él, y no llegar a esta situación. Aquella persona que en algún momento dejó de buscar a Dios, sabe lo que se siente vivir sin Dios, sabe el vacío que se siente en nuestro interior. Comenzamos a sentir como que algo nos falta a nuestra personalidad comienza a cambiar, comenzamos a sentir que la tristeza nos invade, nos empezamos a sentir vacíos. Yo lo sé porque yo me he apartado del Señor, tuve que pasar por dolores para volver al Señor, ¿no? Como dice en su palabra, como dolores de parto, ¿no? Que el Señor tenga misericordia y nos ayude cada día a seguir firmes hacia adelante y a no pasar por estas situaciones, por estas idolatrías, estas abominaciones que al Señor no le agrada. Bendito sea Dios. En el versículo 11 dice: y lo vio su hermana a Oliva, y enloqueció de lujuria más que ella, y sus fornicaciones fueron más que las fornicaciones de su hermana. Acá vemos como esta otra ciudad no amonestó a su hermana para que mejore su camino, sino que ella se hizo peor, dice la palabra de Dios. Dios tenga misericordia y nos libre de desviarnos de su camino. También nos enseña que no debemos poner nuestra mirada en el hombre, sino solo en Dios. No debemos mirar lo que hacen los demás. Si el otro no ora, yo tampoco. Si el otro no va a la iglesia, yo tampoco. No debemos hacer eso, hermano, ni seguir al hombre, ni hacer lo que el hombre hace. Que si el hombre quiere apagar al Espíritu de Dios, quiere callar al Espíritu de Dios, nosotros no debemos permitirlo, ¿no? Debemos buscar cada día encender nuestra lámpara ante la presencia de Dios, como Dios nos enseña cada día que nosotros tenemos que encender nuestra lámpara en presencia del Señor y no apartarnos de su camino, ¿no? Que el Señor tenga misericordia. Y bueno, Dios nos libre también
Dios nos libre de todo esto, de nosotros poner nuestra mirada al hombre, de mirar solo al hombre, no mirar a Dios, porque si bien a veces hay hombres que sí son servidores del Señor, son verdaderos servidores del Señor, bueno, que el Señor nos ayude cada día a buscar, a nosotros saber discernir cuáles son aquellos que nos enseñan conforme al Espíritu de Dios y cuáles son aquellos que enseñan conforme a la carne, ¿no? Nosotros debemos buscar aquellos que nos enseñen conforme al Espíritu de Dios, la palabra de Dios. También no debemos nosotros esperar a que el hombre alimente nuestro espíritu, sino también buscar nosotros también ese alimento en el Señor y pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, la sabiduría necesaria para alimentar nosotros también nuestro espíritu, porque cuando no hay verdaderos hombres que hablan la verdadera palabra del Señor, bueno, ahí es cuando nosotros empezamos a sentir ese vacío en nuestro corazón, que nuestro espíritu empieza a sentir esa sed, ese hambre de la palabra de Dios, y ahí es cuando nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé, cada día tenemos que pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, la sabiduría necesaria para poder entender su palabra, para poder interpretarla y que podamos nosotros alimentar nosotros mismos nuestro espíritu por medio de la palabra de Dios. Nosotros no debemos ser ni igual ni peor. Nosotros debemos buscar agradar a Dios y buscar hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a no contaminarnos de estas cosas mundanales o incluso de hermanos que están en el camino de Dios pero no se sujetan a la voluntad de Dios. Hay personas quienes dicen ser cristianos pero no tienen nada de Dios. Que Dios tenga misericordia, ¿no? Porque estas personas son las que buscan hacer tropezar a los hermanos con su espíritu humano, los que viven conforme a la carne, ¿no? Todo aquel que vive conforme a la carne, a esa persona es la que es guiada conforme a su espíritu humano, ¿no? Bendito sea Dios, que Dios nos libre de vivir nosotros conforme a la carne y que cada día busquemos vivir conforme a su Espíritu Santo. Pero los que vivimos en el Espíritu conocemos lo que proviene de la carne, gloria a Dios. Dios nos da ese entendimiento para nosotros conocer lo que viene de la carne, poder discernir lo que viene de la carne o si viene de Dios, que Dios nos libre de ser piedra de tropiezo para nuestros hermanos. Mire lo que dice en Mateo 18, versículo 6, en el nombre de Jesús dice: y cualquiera que haga tropezar a algunos de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Gloria a Dios, que Dios tenga misericordia, ¿no? Esos son los caminos que nos llevan a nosotros a la perdición cuando dejamos de escuchar a Dios y comenzamos a vivir como a nosotros nos parece y ya no hacemos la voluntad de Dios, sino la nuestra. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude cada día a vivir conforme a su voluntad y aceptar su voluntad como Él nos da cada día, porque nada, el Señor nada nos deja que falte en nuestro hogar, ¿no? Yo le tengo que dar gracias al Señor porque a pesar de mi falta, a pesar de mis pecados, el Señor cada día Él alcanza lo necesario en mi hogar, ¿no? Vemos que no se arrepintieron, esta ciudad no se arrepintió, sino que siguieron su camino. Un mismo camino era el de ambas, dice la palabra de Dios. Siguieron contaminándose, llegaron hasta a sacrificar a sus hijos a los ídolos y asimismo entraban en la casa de Dios con las manos sucias, manchadas de inmundicia. Que Dios tenga misericordia. Miren cuánta hipocresía había en sus corazones, que a pesar de todo lo que hacían, seguían entrando a la casa de Dios después de haber sacrificado a sus hijos, de haber quemado a sus hijos a estos dioses ajenos. Que Dios tenga misericordia, ¿no? Pero asimismo su camino no terminó nada bien, porque fueron castigados y desechados por Dios. Dios tenga misericordia y nos libre de esos caminos, que Dios nos ayude cada día a esforzarnos para buscar que nuestra vida sea de agrado ante los ojos de Dios y ser instrumentos útiles en sus manos.
Que Dios nos ayude cada día a nosotros poder discernir. Nosotros debemos cada día pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para nosotros saber cuando algo viene del Señor o cuando viene de la carne, porque hay muchos que profetizan conforme a la carne, pero no es de Dios, ¿no? Y al Señor no le agrada a los profetas falsos, ¿no? Son aquellos que nos quieren hacer tropezar en el camino del Señor, aquellos que quieren cerrar la boca de los que hablan la verdadera palabra del Señor, aquellos que nos quieren vernos ahí duros como las estatuas, ¿no? Como los ídolos de estas ciudades. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude a nosotros cada día a movernos conforme a su espíritu, a no apagar su espíritu y vivir cada día encendiendo nuestra lámpara como el Señor nos enseña en su palabra, ¿no? Que tenemos que ser luz en el mundo, que debemos nosotros alumbrar el camino de aquellos que andan en las tinieblas. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor, que podamos nosotros permanecer firmes en su camino hasta el fin, para que cuando el Señor venga por su iglesia, ahí estemos nosotros también. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias al Señor porque no tenía pensado hablar nada de esto. Esta es la palabra que el Señor venía poniendo hace unos días en mi corazón, palabra que venía meditando para hablarla, ¿no? Pero estaba esperando a que mejore mi voz, pero hoy venía esta palabra en mi corazón para que la hable, para que ya no deje pasar más tiempo de hablar esta palabra que el Señor me daba para hablar, para compartirla junto con mis hermanos, junto con todo aquel que esté pasando por esta situación, ¿no? Que el Señor tenga misericordia, nos ayude cada día a seguir hacia adelante. Yo le doy gracias al Señor porque venía esperando estos días a que mejore mi voz. Como verán, escucharán, estoy un poco afónica, pero hoy creo yo que no hay nada que me impida hablar la palabra del Señor. Cuando el Señor pone algo en mi corazón, lo tengo que hablar, ¿no? Le doy gracias al Señor por este sentir que puso en mi corazón hoy, de no dejar pasar más tiempo, de hablar su palabra, ya sea con voz o sin voz. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Le doy gracias al Señor por esta palabra, porque he aprendido junto con ustedes, meditando en esta palabra, he aprendido mucho. Y bueno, que el Señor tenga misericordia y nos ayude a nosotros cada día a seguir hacia adelante y no obedecer al hombre, sino poner en primer lugar siempre al Señor y obedecerle al Señor. Le doy gracias a Dios por esta palabra y por todo lo que he aprendido por medio de esta palabra. Que esta palabra sea de bendición para todos mis hermanos. Hasta acá yo comparto la palabra, y que Dios bendiga mucho a cada uno de mis hermanos, a cada uno de aquella alma que esté escuchando esta palabra, que sea de mucha bendición para cada uno de mis hermanos y que podamos seguir aprendiendo juntos cada día. Gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos. Amén.